Buenas noches, vamos a iniciar nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Vamos a hacerlo en el capítulo 11 y vamos a leer todo el capítulo. Bueno, vamos a leer hasta el versículo 14 nada más, y a ver si nos da tiempo, hacemos otra lectura. Apocalipsis 11, del 1 al 14. El tema es cerca de los dos testigos, ese es el epígrafe, el título del texto, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 11, del 1 al 14. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Señor, te damos las gracias. Gracias, Señor, porque nos permites continuar en el estudio del libro de Apocalipsis. Te pedimos tu bendición para nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos ya en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Estamos en que Juan está viendo cómo es que hay ángeles que están tocando trompetas, y cada una de las trompetas está simbolizando algún acto de guerra, algún acto de hambre, de destrucción, etcétera. Y ahora entonces se hace un paréntesis, ¿verdad?, entre la 6ª y la 7ª trompeta. Si notamos en el mismo capítulo 11 de Apocalipsis, en el versículo 15 hasta el 19, ahí vamos a leer cómo es que el 7º ángel toma una trompeta más, la entona, y bueno, ocurre lo que a destrucción, el templo del Señor fue abierto, etcétera. Pero bueno, eso es más adelante con la 7ª trompeta. Aquí se hace un paréntesis, Juan hace un paréntesis, ya lo dije, entre la 6ª y 7ª trompeta, y el paréntesis es para que los testigos que ahora aparecen prediquen el Evangelio, ¿verdad? Ese es un resumen de los versículos que acabamos de leer. Son testigos que proclaman el Evangelio del Señor en medio de las adversidades que hay en el mundo. Aparecen estos personajes. ¿Quiénes son estos personajes, verdad? Han habido
diferentes interpretaciones de quiénes son los testigos. Y bueno, no podemos dudar, ¿verdad?, que Juan está pensando quizá en Elías y en Moisés por las características que dan acerca de los dos testigos, ¿verdad? Dice la palabra que ya leímos que tienen los dos testigos, tienen el poder para orar y hacer que no llueva, ¿verdad?, por un tiempo prolongado, como lo hizo el profeta Elías en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, 18. Asimismo también esta referencia a las aguas que son convertidas en sangre, ¿verdad? Tienen el poder de hacer esto como plagas para la humanidad, cuando la humanidad está siempre actuando de una forma negativa. Entonces, esto alude a Moisés. No, eso no se puede dudar, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver de acuerdo a lo que estamos estudiando, qué es lo que simbolizan o quiénes son estos testigos, y si son realmente Elías o Moisés, o son Enoc, o son Pablo. ¿Quiénes son esos testigos, verdad? Ahorita lo vamos a ver. La sección que ya leímos, ¿verdad?, es la continuación del mensaje del rollo dulce y amargo que fue descrito en el capítulo 10. Ya recordamos cómo es que Juan ve a un ángel que tiene un rollo y el ángel le dice que se coma el rollo, ¿verdad?, que se trague Juan lo que tiene en la mano, ¿verdad? Y entonces el ángel le dice: cuando lo comas lo vas a sentir dulce en la boca y amargo en el estómago. Bueno, ese es el Evangelio, eso ya lo comentamos, ¿verdad? Que es el Evangelio. Y bueno, ya ahora es la continuación. El capítulo 11 acerca de los dos testigos es la continuación de este relato de lo que Juan está hablando acerca del rollo amargo. Ya dijimos que el rollo amargo es el Evangelio, o sea, es la misma escritura, ¿verdad? Es la palabra del Señor. La palabra nos es dulce en la boca cuando escuchamos que nos da salvación, que perdona nuestros pecados, que tenemos la vida eterna. Eso es dulce para nosotros, ¿verdad? Así es cuando saboreamos el Evangelio, pero también es amargo para nuestra vida cuando hacemos cosas que van en contra de la ley de Dios. Y nos dice la Escritura, ¿verdad? Si tú pecas o si tú transgredes un mandamiento, no solamente te haces culpable de ese mandamiento, sino de los otros 9 restantes también te haces culpable. Y eso es amargo, ¿verdad? Eso es muy duro para nosotros escucharlo, pero esa es la realidad. Esa es la verdad. Bueno, entonces, esta es la continuación. Lo que ya leímos, los 14 versículos que leímos, es la continuación de el rollo amargo y dulce que Juan ve, ¿verdad? Pero entonces, en esta parte, ¿verdad?, los dos testigos que ya estamos hablando van a proclamar su testimonio, no el testimonio propio, sino el testimonio del Evangelio, ¿verdad? Van a hablar del Evangelio, van a proclamar su testimonio, el Evangelio, y se van a enfrentar a una oposición muy fuerte que les traerá guerra y muerte. Eso ya lo leímos, ¿verdad? Estamos haciendo un resumen de los versículos para empezar con los versículos uno por uno. Entonces, en este resumen que estamos haciendo, la muerte de los dos testigos no es una derrota, pues ellos serán resucitados y serán ascendidos al cielo en una nube, como ya lo leímos, ¿verdad? Así que Juan entonces cuenta su encargo, el encargo que el ángel le da. Nos va a contar el encargo de medir el templo, ¿verdad? Él tiene un encargo, Juan el apóstol, y le dice el ángel: ve al templo, mide su altar, mide los patios, etcétera, ¿verdad? Todo esto es simbólico, ya lo sabemos, ¿verdad? No vamos a pensar que Juan va al templo de Jerusalén y lo mide con un metro o con una caña de medir, como se le menciona aquí. No habían flexómetros, ¿verdad? No habían metros, habían cañas para medir. Bueno, con lo que haya sido, no es algo literal, es simbólico. Ahorita vamos a ver qué es lo que simboliza, qué es lo que Juan nos está dando a entender con esta medida del templo. ¿Cómo sabemos que no es el templo
literal el templo de Jerusalén. Bueno, el Señor Jesús predijo, ¿verdad?, la destrucción del templo. Esto lo hizo en su ministerio. Cuando Jesús habla del templo, claro que está hablando de una forma metafórica, sí, para hablar acerca del templo, del edificio, pero más que todo está hablando acerca de su cuerpo mismo, ¿verdad? O sea, cuando el Señor menciona y dice, este cuerpo, el templo va a ser destruido y en 3 días yo lo voy a reedificar, está refiriéndose a su cuerpo mismo, ¿verdad? Que su cuerpo como templo va a ser crucificado y al 3er día Él va a resucitar. Y más adelante en el texto que estamos contemplando, para que no los confunda, está diciendo el Señor Jesús, ¿verdad? Ahorita vamos, el texto está en Lucas, donde el Señor Jesús dice y Él predice la destrucción del templo de Jerusalén, sí, del edificio físico, ¿verdad? Bueno, también, ¿cómo sabemos que no se refiere al templo físico? Cuando el Señor Jesús muere en la cruz del Calvario, sabemos el texto, que el Señor Jesús, cuando Él muere, el velo que cubría el lugar santísimo, del lugar santo, vamos a pensar que este era el templo, para que lo entendamos, que este era el templo de Jerusalén, la capilla de Getsemaní, vamos a pensarlo así, y en ese lugar en donde yo estoy situado, hacia mi derecha, hacia el fondo, hacia mis espaldas, esto era el lugar santísimo, ¿verdad? Y todo lo demás, todo el resto dentro de la capilla era el lugar santo. Así estaba dividido el templo, lugar santo y lugar santísimo. Bueno, la división lo hacía un velo, una cortina. La cortina eran de pieles de animales y eran pieles muy fuertes que no se podían romper de una manera sencilla, sino que tendría que haber muchísima fuerza para que esto ocurriera. Bueno, cuando el Señor Jesús muere en la cruz, dice la Escritura, los evangelios, que el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rompe de arriba hacia abajo, ¿verdad? Y se rompe, y ese rompimiento del velo, entonces ahora significa, ¿verdad?, que todos los rituales ceremoniales, todos los rituales mosaicos que fueron hechos en el tiempo de Moisés, ya quedan obsoletos, ya no tienen funcionabilidad para acercarse al Señor. Ahora con esa rotura del velo, la iglesia, que es el pueblo de Dios, tiene acceso al lugar santísimo. Antes no, en el Antiguo Testamento no, solamente el sumo sacerdote podía estar en el lugar santísimo, ni Moisés podía entrar, sino solamente su hermano Aarón y todos los hijos de Aarón, toda su descendencia, los levitas, ¿verdad? Bueno, se rompe el velo y entonces ya queda fuera de servicio, obsoletos, ya no son funcionables los rituales que Moisés había instituido por orden del Señor, claro, ¿verdad? Ahora entonces se termina la etapa del Antiguo Testamento con esta rotura del velo, con el sacrificio de Jesús, y comienza la etapa del Nuevo Testamento. Eso es interesante, ¿verdad?, que nosotros lo sepamos. Así que Juan no se está refiriendo al templo físico, al edificio, sino que se está refiriendo al templo, al cuerpo en nosotros, ¿verdad? Y entonces, bueno, dice la palabra, ¿verdad?, que el templo es una morada del Espíritu Santo, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, no se refiere al templo físico, sino al cuerpo. El cuerpo del creyente, el cuerpo del cristiano, es el templo, es la morada del Espíritu Santo. Así que la expiación del Señor Jesucristo, ya lo comenté, significó el fin de la era del Antiguo Testamento. De ahí entonces que el templo quedó obsoleto, ¿verdad?, para el sacrificio de animales. Ya no era necesario, ya no es necesario que haya ese tipo de sacrificios. Con la muerte de Jesús fue suficiente. Dice la carta a los Hebreos que la muerte del Señor Jesús fue única, fue un sacrificio único y perfecto, ¿verdad? Y que no es repetible, es un acto irrepetible, no es necesario que se repita. Entonces, nosotros como cristianos conocemos estas verdades, y Juan entonces le está hablando a la iglesia, a las 7 iglesias de Asia que tienen problemas, que tienen debilidades, que su fe se ha debilitado, etcétera, y él los anima y les dice: miren estas verdades. O sea,
el templo de Jerusalén ya no es funcionable. De hecho, el templo de Jerusalén pues ya está destruido, ¿verdad? Ahorita lo quería comentar más adelante, pero bueno, lo comenté de una vez. El templo de Jerusalén ya está destruido. Cuando Juan escribe el libro de Apocalipsis, Juan escribe en el año 90 aproximadamente, del 90 al 100, no se sabe la fecha exacta, pero es aproximadamente en el año 90 después de Cristo. El templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 después de Cristo, es decir, 20, 30 años antes de que Juan escribiera Apocalipsis. El templo de Jerusalén ya estaba destruido por los romanos, ¿verdad? Usted sabe, la historia no los cuenta, la Biblia no, pero la historia universal lo cuenta. Un general de nombre Tito, un general romano de nombre Tito, llega hacia Jerusalén con todas sus tropas y destruye a toda la ciudad de Jerusalén, destruyen el templo completamente, queda en ruinas, no queda absolutamente nada más que uno que otra bardita que quedó por allí, que todavía van los judíos a orar ahí. Es todo lo que quedó del templo. Los judíos lo destruyen en el año 70 después de Cristo, y así que en el año 90 o 100 que se escribe el Apocalipsis, el templo ya no existe. Es imposible que el Señor le mande a Juan a decir que físicamente, no físicamente, literalmente vaya al templo de Jerusalén y lo mida, porque el templo ya no existe. Entonces es algo metafórico en donde el Señor le está hablando a Juan. Sí, o sea, el templo ya no existe, pero el templo sirve todavía como un modelo de instrucción para el pueblo, sobre todo para los maestros como Juan, que están explicando, ¿verdad?, lo que el Señor quiere para su iglesia. Así que, hermanos, estamos comentando, ¿verdad?, que con la expiación del Señor Jesucristo queda entonces el templo y toda la función que el templo tenía queda obsoleto, ya no es necesario, etcétera. Y entonces, así que el templo, ¿verdad?, en el libro de Apocalipsis es de aspecto simbólico. Ahí, por ejemplo, vemos en el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 22, dice: Dios y el Cordero son el templo, ¿verdad? Usted puede ver la cita. Bueno, vamos a verla. Apocalipsis 21, 22. Estamos ahí cerquita. Dice la Escritura: y no vi en ella templo. Está hablando de los cielos nuevos y de la tierra nueva, ¿verdad? Dice Juan, Apocalipsis 21, 22, y no vi en ella, en la ciudad, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Sí, nosotros como iglesia en este mundo, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, claro que sí, pero ya cuando venga Jesús por segunda vez, instaure su reino eterno, entonces no habrá necesidad de un templo físico, ¿verdad? Así que está hablando de una manera metafórica el apóstol Juan. Y pues eso es muy necesario que lo comprendamos para que no nos confundamos, ¿verdad? Y no estemos pensando que Juan está hablando acerca del templo de Jerusalén y que van a regresar a Jerusalén a hacer la Pascua. No, el templo ya no existe, está destruido en el tiempo de Juan y también en el tiempo de nosotros. También está destruido, sigue destruido el templo, ¿verdad? Así que cuando Juan escribe, ¿verdad?, el templo, bueno, ya lo dije, tiene 20 años destruido. Entonces no es el templo, sino la iglesia, el lugar donde mora Dios. O sea, ¿dónde mora Dios? No en el edificio, sino en nosotros, en la iglesia, en los cristianos, en las personas, en los que creemos en el Señor. Ahí mora el Señor, no en el templo. Ya lo comenté también, el templo de Jerusalén podía seguir sirviendo como un modelo para instruir, ¿verdad? Aquí vemos un ejemplo de ello. El templo ya está destruido, pero sigue siendo un buen modelo, ¿verdad?, para instruir a la iglesia. Bueno, después de esta introducción larga, vamos a ver el versículo 1. Dice el versículo 1: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en ella. Entonces Juan está recibiendo una orden, ¿verdad? ¿Cuál es la orden? Medir el templo. Cuando el Señor le ordena a Juan: mide el templo, ¿qué? Lo que significa medir es proteger el templo, el altar. Ya dijimos, ¿verdad?, que
qué es el templo. No está diciendo ve y pinta el edificio y manda a traer albañiles para que... No. Está hablando acerca de una protección. Dios le está dando la orden a Juan, ve y protege. Vamos a hablarlo de esta manera, ya no a medirlo, porque ya dijimos que lo que significa aquí medir es proteger el templo. O sea, protege a la iglesia, protege a las personas, ¿verdad? Y la finalidad entonces, la finalidad de medir es de apartar lo santo de lo profano, ¿verdad? ¿Qué es lo santo? La iglesia, las personas, ¿verdad? Las personas que están dentro de la iglesia, eso es lo santo, lo santo. Santo en el sentido no que ya no pecan jamás, sino en el sentido que están apartados. Eso es lo que significa la palabra santo en el idioma original en que se escribió el Apocalipsis y otras cartas, otras partes de la Biblia. La palabra santo, eso es lo que significa. La palabra agios en el griego, apartado, eso es lo que significa. Somos apartados para un servicio especial para el Señor. Eso es la iglesia. La iglesia es apartada del mundo, es apartada de lo contaminado. Ya vuelvo a repetir, no que no hayan errores en la iglesia, sí los hay, pero están siendo apartados para un servicio especial. Así que el Señor le dice a Juan, cuida a la iglesia, protege a la iglesia, mide el templo, protege a las personas. Y ese es un significado muy importante para nosotros. Y en el momento que Juan, tomando el ejemplo, ¿verdad? El paradigma de los líderes, en el momento que Juan está protegiendo a la iglesia, entonces lo está apartando de lo profano. Así que la tarea de Juan es salvaguardar lo que Dios ha apartado como santo y protegerlo. Esa es la tarea de Juan. Salvaguardar lo que Dios ya apartó y protegerlo. Dios lo apartó porque es santo, ¿verdad? Porque está escogido para algo especial. Entonces el destructor no podrá entrar en el lugar que Dios ha apartado como santo. Si los líderes cumplen esta función que tienen de proteger a la iglesia, de medir el templo, entonces el enemigo de la iglesia no podrá entrar a la iglesia. ¿Por qué? Porque está siendo guardada por los líderes. Y este es algo interesante, ¿verdad? Y no es que yo esté aplicando la Biblia para nuestra situación o para la situación de una iglesia o de otra, no, sino que esa es la realidad. Esa es la intención que tiene el Señor, que Juan como apóstol, como pastor de las iglesias, de las 7 iglesias, sea aquel que esté midiendo a la iglesia, protegiendo a la misma iglesia. Entonces el destructor no podrá entrar, hermano, no podrá entrar al lugar que Dios ha apartado como santo, porque está siendo cuidado, está siendo medido, ¿verdad? Por Juan, aquí en este caso, que está simbolizando, ya lo dije, ese paradigma, el ejemplo de los líderes, ¿verdad? Bueno, entonces, bueno, estamos viendo, ¿verdad?, que el destructor no puede entrar cuando hay una buena protección, un buen cuidado, una buena medida, una buena protección por parte de los líderes. Entonces el templo, hermano, es símbolo de la verdadera iglesia que adora a Dios. Aquí en el texto que estamos considerando, ¿verdad? El templo es el símbolo de la verdadera iglesia que adora a Dios. Juan, si leemos el texto, ya lo leímos y lo volvemos a leer, nos vamos a dar cuenta que Juan nunca dice cuánto mide el templo, nunca lo dice. O sea, si fuera algo literal, bueno, Juan dijera, ¿verdad? El templo mide tanto y tantos metros, etcétera, pero Juan no dice, porque medir un área donde está la iglesia es imposible.
Nadie de nosotros puede saber quién es la iglesia y quién no es la iglesia. Nadie puede saberlo. Nadie puede atreverse a decir, es hermano, es hermana, no, bueno, son hermanos y aquellas personas no lo son. Nadie puede decir eso. Nadie puede medir cuánto es la iglesia. Nadie. Vamos a ir a regresar al capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 9. Dice Apocalipsis 7:9: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos. Nadie puede contar la iglesia, ¿verdad? Nadie puede contar la dimensión que es la iglesia. Eso es imposible. Así que medir el templo simboliza el conocimiento y cuidado que Dios tiene de su pueblo. Eso simboliza medir el templo. Vuelvo a repetirlo. Medir el templo simboliza el conocimiento y cuidado que Dios tiene de su pueblo. Aquí, obviamente, ¿verdad?, Dios está en su trono celestial, pero tiene a todos sus ministros, aquellas personas que sirven al pueblo. Eso es lo que significa la palabra ministrar. Lo que significa es servir. Así que un ministro es un servidor. Un ministro no es un hombre que es intocable, y no, es un servidor de la iglesia, de Dios principalmente, claro, pero de la iglesia también es un servidor. Bueno, entonces, medir el templo, ya lo dijimos, simboliza el conocimiento y el cuidado que Dios tiene de su pueblo, ¿verdad? Pero también dice ahí el versículo 1 que el Señor le manda a medir también el altar. Y bueno, ¿qué significa o qué significado tiene el altar? Medir el altar significa que los santos tienen acceso a Dios y gozan de su cuidado, gozan del cuidado del Señor y están seguros en Él. O sea, el templo simboliza la iglesia, ¿sí? El altar lo que está simbolizando, o medir el altar, lo que significa es que los santos tienen el acceso al Señor. Usted recuerda, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, Juan no pierde de vista el Antiguo Testamento, y él sabe que en el altar, ahí en el libro de Levíticos, se mencionaba, ¿verdad?, que en los sacrificios que hacía el sacerdote ponía los cuerpos de los animales que ya habían sido sacrificados en el altar, y eso el Señor lo veía como algo agradable para él. Bueno, ya ahora en Apocalipsis capítulo 7 ya lo leímos, que Juan ve también en el trono celestial, en el altar, ve a las almas de los decapitados por el Evangelio, aquellos que dieron testimonio del Evangelio, ve que están en el altar puestos ahí, o sea, están puestos como un sacrificio agradable para el Señor. En otras palabras, aquellos que hacen la voluntad del Señor, pues son aceptados por el Señor como si fuera una ofrenda, ¿verdad? Bueno, aquí entonces a Juan se le manda que mida el altar, y ya estamos diciendo que el altar, eso es lo que significa, ¿verdad? Estar dentro de la presencia del Señor. Como cuando el velo se rompe, la iglesia, ya lo dijimos, tiene el acceso directo hacia el Señor. No somos nosotros, ¿verdad?, que necesitamos a un hombre, a un sacerdote, a un padrecito, a un líder, a un pastor, para que vayamos con él y nos confesemos, donde tenga su confesionario, y entremos ahí al cubículo y entremos y le digamos todos nuestros pecados a este hombre y él nos pueda perdonar. Eso no es bíblico. Lo bíblico lo dice la palabra, ¿verdad?, porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La carta a Timoteo, en la primera carta, en el capítulo 2, versículo 5, eso dice, donde tenemos acceso a Dios directamente, solamente por el sacrificio de Jesucristo. Bueno, eso es medir el altar, ¿verdad? Que estamos seguros en la presencia del Señor y Él nos ve y nos recibe de la mejor forma. Como ejemplo, ya lo mencioné, la multitud de los santos en el capítulo 7, eso es un ejemplo pues muy, muy significativo para lo que estamos comentando. Bueno, estas personas en el capítulo 7
que el ejemplo que estamos poniendo, están adorando al Cordero en todo tiempo, ¿verdad? Eso dice la Escritura, que en todo tiempo están adorando al Cordero. También como otra ilustración bíblica, una de las mejores ilustraciones, en cuanto a lo que estamos diciendo, es que el Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, hermano, tiene una conversación con una mujer samaritana. Usted recuerda el relato, ¿verdad? Y bueno, dentro de la conversación, para no hablar toda la historia, dentro de la conversación la samaritana le dice a Jesús, bueno, nosotros los samaritanos adoramos en los montes, en el monte, no recuerdo el nombre, pero eso es lo que dice la samaritana, nosotros adoramos en los montes, en las partes altas. Ahí tenían los samaritanos sus templos, ¿verdad? Y es lo que dice la samaritana, nosotros adoramos en las partes altas, y ustedes los judíos adoran en el templo. Y la samaritana le pregunta, ¿cuál es la verdadera adoración? ¿En el templo o en las partes altas? Y el Señor Jesús le responde, ¿verdad? Muy sabiamente, bueno, mujer, llegará un momento en que ni en el templo ni en las partes altas se va a adorar al Señor, porque los adoradores son en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores son en espíritu y en verdad. Y entonces ese es un ejemplo, ¿verdad? Cómo es que había llegado el tiempo en que la adoración no sería en el monte Gerizim, aquí lo tengo apuntado, en el monte Gerizim, ni en el templo de Jerusalén, sino que sería en espíritu y en verdad, de acuerdo a la plática que tiene el Señor Jesús con la samaritana, ¿verdad? Entonces, medir el templo es un sinónimo de sellar a la iglesia, de acuerdo al capítulo 7, ¿verdad? Ahí fueron sellados, los 144,000 sellados. Solo el pueblo de Dios puede ser contado, solamente el pueblo de Dios, aunque no sepamos cuántos seamos, pero solamente el pueblo de Dios puede ser contado. No así los profanos, ellos no pueden ser tampoco ni contados, pero ellos están fuera del templo de Dios, fuera de la presencia del Señor. Hermano, ¿cuánto tiempo vamos? Media hora. No, es que nada, pues vamos en el versículo 1. Vamos a tomar unos 5 o 10 minutos más para ver el versículo 2. Bueno, dice el versículo 2, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Así que el atrio exterior del templo, no lo midas, dice el ángel, ¿verdad, a Juan? No midas el atrio exterior del templo. La iglesia está dentro, ¿verdad? Es lo que ya dijimos anteriormente a lo que estoy comentando. Y los profanos no. Los gentiles pisaron la ciudad por 42 meses. El Antiguo Testamento llama a Jerusalén la ciudad santa, porque era el lugar escogido por Dios para que su pueblo morara allí mismo, en Jerusalén. Pero en el Nuevo Testamento se muestra que la Jerusalén terrenal perdió su derecho a ser llamada ciudad santa cuando el Espíritu Santo cambió su morada de Jerusalén, del templo de Jerusalén, a los corazones del pueblo de Dios. Eso lo dice el libro de los Hechos, capítulo 2, ¿verdad? Que el Espíritu Santo se derramó en toda la iglesia. Entonces, la iglesia es la ciudad santa. La iglesia es la ciudad santa. La iglesia es la que será pisoteada por 42 meses. Eso es lo que dice Apocalipsis, ¿verdad? Que será pisoteada la iglesia por 42 meses. ¿Cuál es el símbolo? ¿Cuál es el simbolismo del tiempo 42 meses? Tiene un simbolismo, ¿verdad? Bueno, el Señor Jesús predijo la destrucción de Jerusalén, y ya lo predijo o lo dijo 40 años antes de que sucediera. Ya dijimos que el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 después de Cristo, y en el año 30, que es cuando Jesús tenía 33 años, que fue su ministerio, Él predice que el templo va a ser destruido. Así que Jesús predijo, ya lo dije hace ratito, la destrucción
30 años antes de que ocurriera. ¿Dónde dice esto? Bueno, vamos a verlo, ¿verdad? Ahí en Lucas, capítulo 21, versículo 24. El Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 21. Dice la palabra del Señor: Lucas 21, 24. Lucas 21, 24. Lo dije mal. Lucas 21, 24 dice: y caerán a filo de espada. Son palabras de Jesús, son señales antes del fin. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y bueno, eso ocurrió ahí en el versículo 24 del capítulo 21 de Lucas. Jesús está anunciando la destrucción. No dice exactamente el templo, pero dice: y toda Jerusalén será hollada, será destruida. Y en Jerusalén se encontraba el templo, y fue lo que ocurrió. Se destruye el templo de Jerusalén, ¿verdad? Así que el Señor Jesús define la duración como los tiempos de los gentiles. Él habla y dice eso, ¿verdad? Que el tiempo será que será Jerusalén destruida en el tiempo de los gentiles. Y Juan escribe 42 meses. Es exactamente lo mismo el tiempo de los gentiles, 42 meses. El simbolismo es que es un periodo de tiempo, ¿verdad? O sea, es un periodo de tiempo en donde la iglesia sufre persecución, en donde los gentiles pisotean a la iglesia, ridiculizan a los cristianos, los paganos, durante tiempos definidos, ¿verdad? Juan da ese tiempo, 42 meses. El Señor Jesús dice el tiempo de los gentiles. Hay otras partes en donde se habla de la gran tribulación, también lo vamos a ver más adelante. No tenemos nosotros la doctrina dispensacionalista, sino la reformada, y creemos entonces cuando se habla acerca de la gran tribulación se está refiriendo a los periodos de tiempo en donde la iglesia ha tenido esos percances contra el mundo, contra los paganos. A eso se refieren, ¿verdad? Son sinónimos que nos hablan: 42 meses, 3 años y medio, 1260 días, nos habla Daniel, etcétera. Todos esos son periodos de tiempos en donde la iglesia ha padecido persecuciones. Los gentiles entonces empiezan a pisotear la ciudad santa, ¿verdad? Y Juan llama la atención y quiere que el lector recuerde las 2 veces que los gentiles han hecho esto con la iglesia, han pisoteado el templo físico, y ahora dice que los gentiles pisotearán a la iglesia. Entonces, pisotear la ciudad santa se refiere a un periodo de persecución que los cristianos sufren en todas las épocas. Y aquí vamos a detenernos. Voy a repetir lo que dije al final. La frase pisotear la ciudad santa se refiere a un periodo de persecución que los cristianos sufren en todas las épocas. Y bueno, esto es pues relevante para nosotros, ¿verdad? Porque en nuestros tiempos, en nuestras iglesias también ha sido pisoteada, ¿verdad?, la iglesia de muchas formas. El Señor, sin embargo, nos deja esperanza, no nos deja así con la idea de que somos pisoteados, no, sino que Él siempre nos da esperanza. Finalmente, no para que podamos adelantar un poquito, ¿verdad?, ¿qué es lo que pasa con los 2 testigos? Ellos son tomados, son llevados a la presencia del Señor. Dice la Escritura que son muertos, pero después son resucitados y son puestos en la presencia del Señor. Esto nos habla ya, ¿verdad?, de la parusia, de la segunda venida de Jesús. Esto nos habla que cuando la iglesia pasa por esta tribulación, pasa por estos problemas, por estos periodos de prueba, entonces son las señales de los últimos tiempos. No podemos decir cuándo venga Jesús por segunda vez. Lo que sí es que la iglesia anhela que el Señor regrese pronto para que Él nos pueda traer consolación a nosotros, a la iglesia que
que sí somos gozosos al estar en la presencia del Señor, pero también padecemos persecución como cristianos. En cualquier parte el cristiano es ridiculizado por el mundo, por los paganos, pero hay esperanza para la iglesia, ¿verdad? Estas ignominias que son vergüenzas públicas que pasa la iglesia, pues el Señor lo recompensa grandemente con su presencia dentro de nosotros, con su protección, con su cuidado, y eso para la iglesia es de mucha bendición. Bueno, hermanos, vamos aquí a pararle, vamos a hacer una oración y a recibir la bendición del Señor, y continuamos el siguiente jueves, si Dios así lo permite. Señor, muchas gracias te damos, gracias porque nos permites mirar a tu palabra y ver que en ella, Señor, encontramos una esperanza de vida, Señor. Quizás la iglesia haya sido pisoteada, avergonzada, Señor, pero siempre estas vergüenzas públicas, Señor, siempre son vindicadas por ti, Señor, por ti en el sacrificio que has hecho en la cruz, y siempre, Señor, nos tienes en tus pensamientos, y eso para nosotros es muy importante. Tú nos dices que antes que crearas el mundo, Señor, todo lo que está creado como mundo, tú habías pensado ya en la iglesia desde antes de la fundación del mundo. Tú habías pensado en nosotros, y nosotros estábamos en tu mente, Señor, antes de la creación, y eso nos da esperanza a nosotros de saber que somos tu pueblo y que guardas con nosotros, Señor, el pacto eterno, el pacto que nos da vida, una vida eterna. Te damos las gracias en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hermano, reciba la bendición del Señor, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo Espíritu sean hoy y siempre con cada uno de ustedes. Amén.